Libro de Jonás. Vamos a leer una historia de un hombre profeta, hombre de Dios, hombre, según parece, íntegro, que hasta ese punto él ha seguido lo que Dios le decía, era obediente, era conocido como profeta, destacado, pero tenía un problemita. En ese momento se presentó que Dios le pidió que hiciera algo que él no quería hacer. ¿Qué tantos de nosotros hemos llegado a ese lugar? Donde Dios nos pide que hagamos algo que no queremos hacer. Y parece decirle al Señor, pídeme todo lo que tú quieras, pero no me pidas eso. Y tenemos dificultad, problema con Dios en ese momento, porque Dios no cambia, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y cuando Él da una palabra, esa palabra es firme, no cambia. Cuando Él nos llama, Él no es variable para cambiar. Y decir, bueno, si esto te perjudica o si esto te desincomoda, pues vamos a ver cómo lo cambiamos para que estés contento, para que no tengas problema con lo que te mando que hagas. Entonces, no es así, ¿verdad? Sino que Dios le dio la palabra y él decidió desobedecerla. Pensaríamos que un hombre de Dios como este, profeta y hombre conocido por profeta, sabría mejor que esconderse de Dios. Pero pensaríamos en nosotros cuando hacemos algo que no debemos de hacer. ¿Qué es lo que hacemos? Nos escondemos de Dios. Buscamos el lugar oscuro. Por eso los clubs todos son oscuros, hermanos, porque ahí cualquiera puede esconderse. No lo había pensado, ¿por qué tanto los clubs tan oscuros? Ahí se puede esconder cualquiera, ¿verdad? Pero ¿qué tanto de nosotros sabemos que nos podemos esconder de la gente, pero no de Dios? Pues este hombre se le hizo fácil que él se iba a esconder de Dios, fíjese. Y vamos a leer verso por verso. Se cree que el libro de Jonás se escribió en el año 800 antes de Cristo. El nombre Jonás quiere decir una paloma. Jonás, hijo de Amitai, y Amitai quiere decir verdad. Tenemos la verdad y tenemos la paloma. La palabra de Dios es un testamento, la cual quiere decir demostrar pura verdad. Esa declaración se hace 7 veces en el libro de Jonás, declarando la perfección y totalidad de esas palabras, ¿ok? Número 7 es número perfecto. Y vamos a leer lo que dice aquí en el primer versículo. Vino palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Qué tanto sabemos que Dios siempre nos está hablando?
y nos ha hablado a todos para cierto lugar, cierto ministerio, cierta disposición para servir en el reino. Ninguno de nosotros somos un accidente. Ninguno de nosotros estamos sin palabra de Dios. Todos somos ordenados por Dios. Dios ya sabía de usted antes que usted fuera simiente en su padre o su madre. Ya Dios ya sabía de usted. Ya Dios tenía todos los planes para su vida. Dios había programado todo para cada uno de nosotros. Es interesante considerar esto, porque si lo consideramos, y es verdad que sí es, entonces tenemos cierta responsabilidad de seguir el plan de Dios en lugar de seguir el plan de nosotros. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros seguimos el plan de nosotros. ¿Ok? Esto es muy importante porque cada persona, seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios, tienes un llamado de Dios. Él te ha llamado, Él te ha programado. Y la programación de Dios en tu vida es para bendecirte, para que tú vivas una vida completa. No de falta de esto o del otro, sino una vida completa, una vida de bendición, una vida donde Dios tiene ya planeados todos sus caminos, todo lo que tú vas a hacer para que te vaya bien. Dios no quitó de ninguno de nosotros la voluntad. Nos dejó la voluntad, que quiere decir que hacemos lo que queremos. Que quiere decir que todos hemos decidido en un tiempo u otro el destino de nuestra vida. Es decir, que no hay mal y buen destino. No hay buena y mala suerte. Todo está programado por Dios para que seas bendecido. Y cuando tú sigas la programación de Dios en tu vida, todo te va a salir bien. Esto es muy interesante y muy importante. Que nosotros, como humanos individuos, que por más sabios que seamos, no somos muy sabios, necesitamos la guianza de alguien más sabio que nosotros. Ese Dios. Necesitamos que Él nos guíe. Cuando Él nos guía y cuando nosotros permitimos que Él obre en nuestra vida, todo nos sale bien. Sí va a haber problemas, pero desgraciadamente esos problemas son solamente por nuestra habilidad de seguir el camino torcido, y por medio de problemas, por medio de dificultades, Dios nos enseña cómo someternos a Él. Porque el problema que tenemos, fíjese bien, el problema que tenemos no es caminar en las cosas de Dios más que otra cosa. El problema que tenemos es que somos desobedientes, aunque no lo quieramos admitir. Somos seres desobedientes. Desde bebé, el bebé es desobediente. El bebé tiene padres que lo tienen que castigar, que lo tienen que guiar para que agarre el camino recto que sus padres han escogido para él, quizás. Pero Dios tiene un camino mejor. Dios sabe mejor que usted como padre. Y si usted somete a sus hijos a la guianza de Dios, entonces usted está haciéndoles un gran favor a ellos para que ellos sepan cómo caminar en la perfección, o sea, el camino que Dios ha propuesto para ellos. Desgraciadamente, hermanos, aún como cristianos, todavía somos rebeldes. No se enoje conmigo. La Biblia lo dice. Somos rebeldes. Nos rebelamos en contra de cualquier cosa que no nos parece, que no nos gusta. Nos rebelamos. Hay cosas que son buenas para nosotros
pero nos rebelamos en contra de ellas. Porque podríamos decir, pero Jonás, ¿cómo te puedes tú rebelar en contra de Dios? ¿Cómo puedes no someterte a la voluntad de Dios para tu vida? Si tú sabes que para eso te llamó Dios, para eso te escogió, para eso te puso. Ese es el plan de Dios para tu vida. Y que tanto de nosotros sabemos que el plan de Dios para nuestras vidas son de bendición. Dice Dios, porque yo he planeado que bendecirte. Mis planes son de bendecirte. Mis planes son de bendición para ti. Ok, vamos a considerar ciertas cosas. Podríamos decir, yo no me rebelo en nada. ¿Qué tantas veces, bueno, cuando andábamos en el mundo, sabíamos, nadie nos tenía que decir, sabíamos que lo que estábamos haciendo era de perjuicio? ¿Qué tanto sabíamos que tomando mucho el hígado se pudre, se cuece y se pudre? ¿Qué tanto sabíamos que la droga destruye tu mente? ¿Qué tanto sabemos que homosexualidad te trae enfermedades, SIDA y otras enfermedades? Lo sigues haciendo. ¿Qué tanto sabemos que la rebelión en contra de autoridad nos trae perjuicio? Yo he estado enseñando autoridad espiritual en los miércoles y Dios nos está enseñando cómo ser sumisos, la bendición de someternos a las autoridades, no importa cuáles sean. Porque en realidad no nos gusta obedecer la autoridad, ¿ok? La autoridad nos desincomoda, nos hace que nos frunzamos, ¿verdad? Y no la queremos. Pero es lo bueno para nosotros, ¿ok? Vamos a suponer que digamos, sí, pues ese borracho, mira, sabía bien que le iba a matar la borrachera y mira, como quiera se la acarrió. Pues es verdad, el drogadicto igualmente, el homosexual igualmente. ¿Qué tantos homosexuales se mueren por año, hermanos? Miles se mueren por año. ¿Por qué? Por su vicio. Pero vamos a traerlo más cerquita de nosotros. ¿Ok? Y le quería hacer una pregunta, pero no se la voy a hacer. Usted la contesta ya solo, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿qué tantos de ustedes saben que la comida que comemos nos hace perjuicio? Que las enchiladas, aunque se ven bonitas, no son buenas para usted. Que el menudo no es bueno para usted. Que oh, my, pues ¿qué va a estar haciendo, pastor? Es verdad, hermano. Las enfermedades que ahora tenemos son por medio de la comida que comemos. Que tantas veces, a lo menos conmigo, cuando todavía andaba allá comiendo esas enchiladas tan sabrosas el caldo, el menudo, todo eso. ¿Qué tantas veces el doctor me dijo a mí, Morales, tú sigues comiendo así, te vas a morir? Te está acarreando enfermedades. Sí, doctor, yo sé, está bien, ok, está bien. Pero ¿qué tantas veces salía de ahí directamente al restaurante a comerme? Es decir, la desobediencia, hermano, no la consideramos, pero somos desobedientes en todas áreas. La persona más sumisa aquí es desobediente. ¿Ve? Y la desobediencia es la que nos acarrea todo el perjuicio. Todo lo que sufrimos, todo lo que no tenemos que Dios quiere darnos, tiene que ver con desobediencia. ¿Ok? Este joven o este señor decidió esconderse de Dios. Y fíjese bien lo que hizo. Dice, y vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Este es Dios hablando, hermano. No solamente le da la dirección a dónde ir, sino que le da la razón por qué ir. Y todo lo que él necesitaba para plantar su pie y ir a Nínive y predicar
la palabra de Dios. Pero había un pero. Se cree que el libro de Jonás fue escrito cerca del año 800 antes de Cristo, posiblemente un poco después. Jonás significa una paloma, ya se lo dije. La misma declaración se emplea unas 7 veces, que es el número perfecto de Dios. Y Jonás, hijo de Amitai, diciendo, señala al profeta, o aquí nos dice, señala al profeta que él ha de entregar el mensaje y ningún otro. Es decir, la palabra es directa para él. ¿Podía Dios haber mandado a otro profeta? Claro. Pero esa no es la idea. La idea es de que Dios le habló específicamente a Jonás, y nadie más que Jonás era el que iba a llevar el mensaje a Nínive. Ahora vamos a considerar Nínive. ¿Qué tenía Nínive? ¿Qué era Nínive? ¿Por qué? ¿Por qué no quería ir el profeta ahí? Si era su trabajo de él. Eran enemigos de Israel, sí, pero eran gentiles, no eran judíos. Y los judíos discriminaban en contra de los gentiles, de los samaritanos, de todas las otras razas. Ellos discriminaban de ellos. Ahora, la otra razón es porque Nínive era conocido por un lugar que mata sus profetas. Tenía mucha razón por no querer ir ahí, quizás, si hubiera ido solo. Pero si Dios iba a ir con él, entonces sabemos que Dios lo iba a cuidar y Dios lo iba a regresar, que Dios no lo estaba mandando para que lo mataran. Pero todas estas cosas se nublaron en la vida en la mente de Jonás, cuando empezó a considerar el odio que él tenía todavía para los gentiles, el odio que él tenía para esa nación, que se conocía por una nación mala, que apedreaba a los profetas, que no los aceptaban. Todo esto era válido. Y si Dios nos mandara, por ejemplo, a un lugar en México donde están matando a la gente o matando a los cristianos, ¿qué haríamos? ¿Verdad? Así es que este hombre tenía, en cierto sentido, tenía una razón por qué no quería ir. Pero la idea o la decisión que él hizo fue tan errada, hermanos. Y fíjese, le quiero enseñar algo, lo que sucede cuando dejamos que el razonamiento nos nuble la mente y el corazón. Y es lo que sucede cuando nosotros dejamos el razonamiento de cualquier cosa que sea, que empezamos a razonar delante de Dios, empieza a nublar nuestra manera de pensar, nublar nuestra manera de ver, nublar nuestra manera de hablar, y empezamos en decadencia, empezamos a caer y a caer. Este hombre, fíjese bien, Dios le dijo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, el pecado de ellos es grave. ¿Usted cree que Dios no está viendo el pecado de todos nosotros o de esta nación? Dios lo está viendo, hermanos. Y va a haber un momento cuando Dios va a mandar juicio a esta nación. Pero tengo buenas nuevas para usted que ya es cristiano. Dice la Biblia que caerán 1000 a su izquierda y 10,000 a su derecha, pero a su morada no llegará ningún mal. Aleluya, porque Dios le va a estar cuidando. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor porque sí lo va a hacer. ¿Le faltará a su vecino? Si no es cristiano, pero a usted no le va a faltar. Aunque estemos en una decadencia económica grande,
Al cristiano no le va a faltar, especialmente ustedes que traen sus diezmos y sus ofrendas, tenga por seguro que Dios va a proveer para usted en el tiempo de necesidad. Gloria a Dios, Dios va a estar ahí porque Dios es fiel, Dios no nos falla. Dios no cambia, hermano. Dios no cambia. Dios va a proveer para nosotros. Entonces, Nínive, la capital del poderoso imperio asirio, era la fuerza dominante en el mundo de ese día. El mensaje dado a Jonás por el Espíritu Santo, levántate y ve a Nínive, debe haber sido una sorpresa para el profeta. Por decir lo menos, ningún profeta jamás había sido enviado como tal a los gentiles, y especialmente a aquellos tan crueles como los ninivitas. Ellos salían del lugar de Nínive para perseguir a los cristianos. Es decir, había un encuentro entre el hombre y mujer de Dios y los Ninevites, los ninivites, ¿cómo se dice? Ok. Para mí es más fácil el inglés, pero como quiera que sea, había un problema entre ellos, fíjese bien. Dice, además el mandato dado por el Señor pregona contra ella, ciertamente no era una palabra que había de granjear las simpatías de la gente de esa ciudad. El advertir a los hombres de sus pecados y decirles del juicio por venir está cerca o lejos, rara vez es recibido con aprobación. Por lo general se recibe con hostilidad y censura. Por consiguiente, muchos profetas fueron matados, ¿ok? Porque Dios no saca vueltas, hermanos. Dios no nos da una salida, sino que dice directamente, ve y diles. Este era el mensaje. Ve y diles que el juicio de Dios viene sobre ellos, que se arrepientan o Dios los va a destruir. Wow. ¿Qué tantas veces nos ha hablado Dios para que nosotros le hablemos a una persona que está errado, que está perdido, que está yéndose al infierno? Háblale directamente, dile su juicio que viene. Ay, pero no le debemos de hablar tan pesado así. Cuando Dios te diga, háblale pesado. Cuando Dios no te diga, háblale de otra manera. Pero cuando Dios te diga, háblale. Si Dios le dijo, ve y diles que el juicio de Jehová viene sobre ellos. Si no se arrepienten, los voy a destruir. Wow. Verso 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Fíjese bien. ¿Cómo va a huir de la presencia del Señor? Diríamos, ¿qué profeta tan torpe? ¿A dónde va a ir? Dijo el salmista, si te vas al cielo, ahí está Dios. Si te vas a la tierra, ahí está Dios. Si te vas al mar, ahí está Dios. Si te vas al aire, ahí está Dios. Si te vas al infierno, ahí está Dios. Si te vas a la gloria, ahí está Dios. Dios está en todas partes. Yo cuando vi de eso, que si vas al infierno, ahí está Dios. Es lo que dice. Es lo que dice. Dios está en todas partes. Quiere decir que su poder, hermanos, se manifiesta aún en el infierno. Aleluya. ¿Dónde vamos a ir para escondernos del poder de Dios, hermanos? En ninguna parte. Pero fíjese, este profeta dice que se fue a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Fíjese bien. Este profeta estaba tan seguro de que él iba a huir de la presencia de Dios y que se iba a esconder. Hasta pagó el precio por el viaje en un barco de carga. No era ni barco de pasajeros, pero un barco de carga. Y le dijo, llévenme. Tarsis estaba ubicado en la costa sur de España, en dirección opuesta a Nínive. Jonás fue
enviado al lejano oriente, es decir, Dios lo mandó al oriente y él se fue para el otro lado. Dios lo mandó al oeste, él se fue para el este, dijo, acá me voy a esconder. Aleluya. Tiene cierto sentido allí, ¿verdad? Porque el este y el oeste no se juntan, ¿ok? Nunca se juntan. El norte y el sur se juntan, pero el este y el oeste nunca se juntan. ¿Ok? Por eso Dios dijo, te pondré los pecados tan lejos como está el este del oeste. Quiere decir, los voy a esconder. Aleluya. Y nadie los va a encontrar. Yo creo que Jonás estaba considerando, no, sí, Dios dice que el este y el oeste. Yo me voy al este, él está en el oeste, yo me voy al este y ahí voy a estar seguro. Fíjese bien. Aleluya. Pero huyó al lejano occidente de la presencia del Señor. Se repite 2 veces por el Espíritu Santo, que no es por casualidad, sino por designio. Verso 4. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Esto representa, hermanos, fíjese bien, representa los problemas de la vida, que son como tormentas que nos quieren destruir. ¿Y quién las mandó? Dios. ¿Quién las manda? A veces decimos, no, ese es trabajo del diablo. ¿Y quién manda al diablo, hermano? ¿Quién manda al diablo? Sí, sí, el diablo hace ciertas cosas, pero Dios lo manda. Y dice, ¿por qué va a mandar Dios? Por la dureza de su corazón. Sí, lo que no hemos considerado es que Dios en los tiempos pasados destruía generaciones, destruía gente por su dura cabeza. Pero nunca los destruyó antes de darles oportunidad de que se arrepintieran. Fíjese bien. ¿Qué tan duros somos si Dios nos da oportunidad de arrepentirnos? Esta mañana predicamos del amor del Padre, que nos enseña por medio de la parábola del hijo desobediente, que nos enseña más. Lo que Cristo quería enseñarnos era el amor del Padre para nosotros, cómo es misericordioso, cómo soporta tantas cosas por nosotros, por el amor que nos tiene. Gloria a Dios por ello. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Se partiría la nave. Es decir, no era una tormenta normal, era una tormenta abnormal. Que quiere decir que Dios no mandó una tormenta como las demás tormentas, sino que mandó una tormenta especial para demostrar su poder al profeta desobediente y a los demás. Fíjense bien. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Es la primera de varias frases de esta índole, donde el Señor se interpuso directamente para guiar los asuntos del profeta. Dios le dio oportunidad para que él se arrepintiera, hermano, para que él cambiara de parecer, así como nos da a nosotros. Dios es tan bueno. Aleluya, que siempre está buscando medios para que nosotros agarremos otra dirección. Si vamos torcidos, Él nos da los medios para que empiecemos a caminar en su camino, hermanos. Dios es un Dios lindo, un Padre bueno para nosotros, hermanos, que quiere las bendiciones para nosotros. Él quiere que todo nos salga bien. Él quiere que nosotros vivamos en paz y gozo y justicia, y que todo
toquen, nuestras manos se torne en bendición, hermanos. Es lo que Dios quiere para nosotros. Que donde quiera que pise nuestro pie es propiedad de nosotros. Aleluya. En ese momento nosotros tenemos el señorío allí. No quiere decir que nos dan la tierra, pero tenemos el señorío. Aleluya, allí donde estemos, aleluya, donde usted llegue, Dios quiere que usted sea un impacto de poder y autoridad, aleluya, y de espiritualidad, para que la gente pueda ver. Por eso cuando Cristo Jesús dijo, deja tu luz brillar para que los hombres allá afuera vean tus buenas obras, vean y no puedan negar que hay algo diferente en ti. Y así glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ese es el lugar de cada uno de nosotros, hermanos. Y si usted todavía no es cristiano, es un lugar también. Nomás métase al reino y verá que Dios le va a usar para que usted sea una luz, un impacto allá donde usted trabaja, un impacto ahí donde usted vive, un impacto donde quiera que usted vaya, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. El verso 5 dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Es que quiere decir que estos hombres eran idólatras. Ellos tenían sus propios dioses y todos clamaron a su Dios, menos a que no sabe quién. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Todos estaban orando, menos el hombre de Dios. Oh, my. Hasta nos queremos rascar la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? Vamos adelante. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave, la descargaron para ver si así se libraban la vida, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, fíjese bien, y se había echado a dormir. Oh my goodness. Tan tranquilo estaba Jonás y tan contento que ya iba huyendo de Dios, que se fue a acostar. Y está dormido el profeta. No hay conciencia tan insensible como la de un creyente desobediente. ¿Oyó lo que dije? No hay conciencia tan insensible como la de un creyente que se aparta de Dios. Es decir, la conciencia de uno que nunca ha conocido a Dios es más consciente que la conciencia de uno que se aparta de Dios, que ya lo conoció y se aparta de Él. Por eso el corazón se hace duro. Por eso es muy difícil para que una persona se aparte de Dios y regrese a Dios. Es muy difícil, hermano. Muy difícil. Sí es posible, gloria a Dios, que Jesús dijo, pero para Dios nada es imposible. Gloria a Dios por ello. Los marineros estaban orando, pero Jonás estaba durmiendo. Primero descendió a Jope, luego entró a la nave y luego había bajado al interior de la nave. La tormenta era poderosa y los marineros a bordo trataron de hacer todo lo posible para salvar su nave, pero el problema no eran enceros, el problema era Jonás. Jonás. El verso 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué estás haciendo, dormilón? Despiértate, ¿qué estás haciendo? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. A lo mejor el Dios que tú tienes va a hacer algo, porque el Dios de nosotros, nada. ¿Cómo puede un Dios de madera o de figura tener poder? De ninguna manera, ¿verdad? Dice la Biblia que están tan muertos como el que los hizo. Aleluya.
Aquí el estupor del profeta es reprendido por la fe de los paganos, fíjese bien. Los paganos tenían fe en algo y el profeta estaba dormido. Ok, levántate, clama a tu Dios y ruega. Le ruega a Jonás a orar a Jehová. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Es efectivamente interesante, aunque estos marineros adoraban a muchos dioses, aquí empleaban la palabra Dios con el artículo, o sea, Dios con la D mayúscula, en lugar de Dios con la D minúscula. Es que ellos conocían algo de Dios Todopoderoso, que quiere decir que no hay persona allá afuera que no conozca de Dios. Aún los que se nombran ateos, ateos así le dicen en español, ¿verdad? Ateos, conocen de Dios. Porque si no creen, ¿en qué no creen? En Dios. Tienen que creer que hay Dios para no creer en Él, ¿verdad? ¿Cómo van a creer? Bueno, ya saben. Como que si tuvieran una noción difusa de una deidad suprema que sin duda tenían. Quiero que vea usted algo aquí, porque hay una lección en este versículo. Yo siempre les hablo de nosotros tener conexión. ¿Qué hace la conexión de un cristiano con un no cristiano? Que por asociación nos metemos en el pecado de esa persona. Fíjese bien, estos soldados, estos marineros, no tenían nada que ver con la tormenta. Ellos eran inocentes. Pero por medio de asociación de Jonás, ellos se hicieron o se pusieron en tanto peligro como Jonás. Fíjese bien. Por eso yo siempre le digo, la Biblia dice que con quien nosotros nos juntemos es lo que vamos a hacer. Progresivamente vamos a llegar a ese lugar, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que nosotros los cristianos o cambiamos el ambiente de otra persona o ellos nos cambian a nosotros. Es siempre lo que va a pasar, ¿ok? Si usted está asociado con un no creyente, entonces usted está aceptando lo que ese no creyente cree y hace y todo, y se está haciendo parte del pecado de ellos, ¿ok? O ella se está haciendo parte de lo que usted cree y con el tiempo vendrá a aceptar a Jesús, pero siempre que sea por esa razón. Fíjese, había implicado a los marineros, estaban para perecer juntamente con Jonás, nomás por asociación, nomás porque él estaba allí. Que esta es una lección muy interesante para nosotros que necesitamos aprender. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó a que no sabe dónde. Allí cayó, con Jonás. Entonces, estos hombres, si seguimos leyendo, no tengo tiempo para leer así como estoy leyendo ahorita, está muy despacio la cosa. Pero déjeme decirle, porque ya sabemos lo que pasó, ¿ok? Ellos buscaban una salida, la única salida que ellos conocían, ¿ok? Que era cómo recobrarse de aquella tempestad tan fuerte que los iba a destruir. Ellos eran marineros, ellos sabían que era solamente por un momento y iban a perecer en el agua. Ellos estaban tratando de hacer algo. Entonces, cuando la suerte cayó en Jonás, Jonás les dijo, ellos le preguntaron: ¿qué quieres que hagamos contigo? Dijo: échenme al agua. Y es interesante, hermanos, que la condición de este hombre, como la condición de cada
hombre o mujer que se rebela en contra de Dios sea tan dura así? Que le dijeron, dinos, ¿qué vamos a hacer? Él les dijo, pues échenme al agua. Y ellos empezaron a pensar, pero ¿cómo lo echamos al agua? Va a morir. Y su sangre de él va a estar en nuestras manos, de seguro. Entonces ellos empezaron, fíjese bien, a tratar de regresarse a tierra. En lugar de echarlo al agua, mejor empezaron a tratar de regresar a tierra, pero no pudieron. No pudieron. Pero hay una pregunta, una interrogación grande ahí en mí. También yo pienso que está en usted. Cuando se le preguntó a Jonás la solución para el problema, ¿por qué Jonás escogió que lo echaran al agua? Cuando él podía haber hecho algo diferente. Y usted ya sabe lo que él podía haber hecho, ¿verdad? ¿Qué podía haber hecho? Arrepentirse, hermana. Arrepentirse, doblar rodilla ahí delante de todos aquellos marineros y pedirle a Dios, decirle, Dios, te he desobedecido, estoy dispuesto a que me lleves a donde tú quieres que yo vaya, yo voy con mucho gusto. Pero no. No, dice, échenme al agua. Fíjese. Ahora quiero que vea algo. La conciencia de estos hombres estaba más sensible que la conciencia del profeta mismo. Fíjese bien. Porque ellos empezaron a buscar otra manera para salvar sus vidas. Y al fin, cuando no hubo ninguna manera, le pidieron a Dios. Hombres que no conocían a Dios, hombres que no sabían nada de Dios, eran paganos, eran idólatras, toda su vida habían sido idólatras. Yo estoy seguro que nacieron en idolatría y crecieron en idolatría. Y aún sin embargo, cuando no hallaron más, acudieron a Dios y le dijeron, Dios, no nos cargues la sangre de este hombre a nosotros, en nuestras manos. No hallamos otra manera, lo vamos a tener que echar al agua. Y lo echaron al agua, al profeta. Y cuando cayó en el agua, fíjese bien, a ese instante la tormenta cesó. ¿A qué no sabe qué hicieron aquellos marineros? Empezaron a alabar a Dios. Se salvaron, se arrepintieron de sus pecados y empezaron a servir a Dios, aleluya, por lo que habían visto, por el poder de Dios demostrado en aquel instante. Que nomás por echarlo al agua, la tempestad había cesado inmediatamente, que de veras había un Dios, que era el Dios de Jonás. Fíjese bien, aleluya. Dije yo, me pensé yo entre mí, que tiene que morir un cristiano para que se salve la gente. ¿Por qué cree usted? Porque en lugar de ayudar están estorbando. ¡Auch! Diga, ay Señor, que no tenga yo que morir para que se salven los hermanos. ¿No se siente usted así? Un cristiano, un hombre de Dios tuvo que morir para que los no cristianos se salvaran. Y empezaron a alabar a Dios. Tuvieron un avivamiento allí los hermanos, ya ahora, ¿verdad? Hermanos que aceptaron a Dios. Y el profeta, ¿qué le pasó al profeta? Fíjese la misericordia de Dios y lo que Dios es bueno. Preparó un pez. Todos dicen que una ballena, no sabemos qué sería, pero era un pez. Lo preparó para que se tragara a este profeta vivo. Y es el único
la única vez que vemos en la Biblia donde Dios preparó esta clase de escape para su profeta, que a pesar de ser rebelde y a pesar de rebelarse en contra de Dios, Dios lo dejó entrar en la boca de un pescado y entrar hasta el vientre de ese pescado y estar ahí todo apestoso y todo, que solamente me puedo imaginar yo cómo estaría el estómago de este animal que comen de todo. Pero ahí fue a dar, y lo más interesante es que no murió, estaba vivo. Pero quiero que vea otra cosa. 3 días, hermanos, que representa la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. 3 días, el número 3 es perfecto. Dios, Hijo, Espíritu Santo, todo lo de Dios son en 3. 3 días le permitió Dios que estuviera en el estómago de ese pez, en el vientre del pez. Y al tercer día, fíjese bien, duró 3 días para arrepentirse aún en esa condición. Dije yo, Dios mío, ¿hasta dónde llega la rebeldía? Pero lo vemos ahora en día, hermanos. Lo vemos ahora en día, que tanta gente que están sufriendo, se andan viendo sus familias sufrir, están, wow. Y como quiera, no se arrepienten. Siguen en su pecado. Y Dios sigue teniendo misericordia. Y yo inmediatamente, cuando estaba leyendo esto, inmediatamente me consideré yo mi condición comparada a este profeta. Que aunque estemos en lo más bajo, en la condición más terrible, en el lugar más horrible de la vida, y aún así somos rebeldes todavía. Y este hombre duró 3 días en esa condición para cuando le pidió a Dios que le perdonara. Y cuando Dios le perdonó, hermanos, el pez lo fue y lo vomitó. Yo no sé si Dios le mandó al pez que lo vomitara o el pez ya no lo pudo aguantar. Después de 3 días se vomitó y ¡boom!, lo echó fuera. Pero lo vomitó. Y me pienso yo, ¿cómo estaría Jonás cuando salió del pez, de la boca del pez? Todo lleno de babas y todo lleno de cosas, ¿verdad? Y luego me recordó el Señor cómo estaba yo cuando andaba allá. Ay, Señor, ¿para qué me recuerdas eso? Para que me ames más, hijo. Ay, Señor, ¿cómo no te de amar? ¿Cómo no le vamos a amar, verdad? Cuando podemos ver la condición de nosotros y Dios todavía teniendo misericordia de nosotros. Todos, ay, Señor, así como Jonás, todos babosos y todos, así igual. Yo no sé usted cómo estaba, pero así estaba yo. Señor, qué lindo eres, Señor. Qué lindo eres tú, Señor, para tener misericordia de nosotros, aún en ese estado, y decir, ok, levántate, y ahora ve, haz lo que te digo. Ahí no termina la historia, ¿verdad? Porque sabemos que este hombre todavía siguió un poco rebelde, pero Dios siguió con su misericordia cubriéndolo y dirigiéndolo, teniendo misericordia de él. No seguí lo que yo había escrito que Dios me había dado, porque seguí lo demás, pero es algo tan importante. Déjenme agarrarlo más allá de donde estábamos. En el verso 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes. Bueno, ya lo leímos. En el verso 9 dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Fíjese bien la respuesta que le dio. ¿De veras, Jonás?
Es lo que él dijo. ¿Sabe por qué? Porque aún la rebeldía no nos separa de Dios, o lo que Dios. La rebeldía nos trae perjuicios, pero no nos separa de Dios. Mucha gente piensa, ¿verdad?, que Dios nos abandona. Nosotros somos los que dejamos a Dios. Cuando nos metemos en rebeldía, inmediatamente nos estamos separando. Lo que hizo el hijo pródigo, se fue de su hogar. Y es lo que yo le he estado enseñando a usted, que cuando nosotros nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios, cual sea, nosotros individualmente nos estamos separando de Dios, no Él separándose de nosotros. Porque Él nunca se separó de Jonás. Fija, Jonás se separó de Él. Jonás andaba como loco allá tratando de esconderse de Dios, pero Dios nunca le dejó. Y es decir, que Dios nunca nos abandona. Siempre tiene la puerta abierta para que nos arrepientamos y regresemos a Él. Y yo más que nadie puedo entender la misericordia de Dios, porque yo le negué tantas veces a Él, tantas veces lo rechacé, que cualquier otra persona hubiera dicho, pues piérdete si es lo que quieres. Pero no, mi Dios siguió fiel conmigo, esperándome, poniendo convicción, hablándome en diferentes maneras, en sueños, en la mente, directamente en la mente me hablaba, y yo todavía terco, siguiendo mi camino. Pero Dios es bueno, hermanos, y si usted quiere saber por qué amo tanto a Dios, por eso. Porque Él no tenía que ver tenido esa misericordia conmigo. Yo era un hombre muy malo. Y Dios, en su misericordia, hasta me cuidaba. Fíjese bien, hasta dónde llega el poder de Dios. En mi locura, yo anduve en muchos peligros, hermanos. Muchas veces me escapé que me mataran. En mi locura, no me importaba a mí la vida. Había perdido el valor de la vida, y cuando pierde el valor de la vida, ya no hay nada para qué vivir, ¿ok? Pero Dios nunca me aceptó así, sino que Él siempre siguió cuidándome, me cuidaba en cosas que si yo le platicara decía, no sé cómo te saliste de esa, pero me salía. Por la misericordia de Dios. Fíjese bien, el amor de Dios para el humano. Y si usted está aquí y no le conoce, yo quiero que usted sepa que Dios le ama a usted y tiene la misma misericordia que tuvo para Jonás, para cuidarle, para protegerle a usted. La gente me decían que yo tenía muy buena suerte, que nunca habían visto otro hombre con la suerte que yo tenía, pero no era mi suerte, era mi Dios que me estaba protegiendo aún en ese estado. ¡Wow! Yo me creía ya como loco y decía, ya tengo suerte, a mí nadie me puede hacer nada. Pero cuando yo vine al Señor, hermanos, el Señor me presentó todo como una pantalla de cómo Él había cuidado de mí. Y me dijo estas palabras que nunca se me ha olvidado, que dijo, si yo te cuidé en el mundo, yo te voy a cuidar en el reino. No temas ni desmayes, lo que yo te diga, hazlo. Y Dios me ha pedido muchas cosas difíciles para mí que yo haga, pero las he hecho, y Dios es fiel, hermanos. Dios nos ama, Dios nos quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para usted. Si usted está pasando por un tiempo difícil, lo que yo le recomiendo es que tenga un tiempo con Dios. Infórmese, Dios, ¿dónde te estoy fallando? ¿Qué es lo que me falta? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué es lo que necesito aprender? Ayúdame para aprenderlo, para yo seguir adelante. Yo quiero ser quiero que me bendigas y quiero ser una bendición. Quiero ser un hombre o mujer de Dios, que la gente va a saber que yo soy hombre o mujer de Dios.
y que voy a impactar a cualquiera que cruce mi camino. No por mis palabras, por mis hechos. Por mis hechos. Y yo creo que todos tenemos oportunidad de hacer esto, hermanos. Y el verso 9 dice, y él le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los dioses o de los cielos, que hizo el mar y la tierra y todo lo que en él habita. Aleluya. La última frase quiere decir, por los dioses de estos no creyentes, quizás que Jehová no era una deidad local como los dioses de ellos, sino que los dioses eran dioses falsos, pero el creador de los cielos y la tierra es el hacedor y creador del cielo y la tierra, del mar y todo lo que en él habita. Ellos entendieron que este era Dios de dioses. Fíjese la reacción de ellos. El verso 10 decía, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Verso 11. Y les dijeron a Jonás, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más y más. Ahora son muy conscientes del hecho de que su situación no es normal, que están frente a un poder mucho más allá de cualquier cosa que jamás han conocido, y que este hombre Jonás es la causa. La última frase del verso 11 nos dice que la tempestad aumentaba en intensidad a cada momento. En el verso 12 dice, y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Apenas parece que el profeta realiza que la culpa es de él y que él ha fallado a Dios. Y qué bonito es cuando un hombre o una mujer llega a ese lugar de realizar. El problema no es de alguien más, el problema no es de mis vecinos, el problema no es de mi esposa o mi esposo, el problema no es de mi trabajo, el problema soy yo. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar esta mañana, hermanos, a reconocer que todo lo que pasa en la vida tiene que ver con nosotros, no con los demás. Somos humanos y tenemos la tendencia de siempre ver el problema como de alguien más. Si yo no tuviera esta situación, todo estaría bien. Si ellos no estuvieran haciendo esto, si estos no hicieran lo otro, o si me ayudaran estos, si no me ayudaran aquello. Siempre estamos buscando la manera o la razón en alguien más. Y la verdad es que es propia. Su situación que usted tiene, si no es muy buena, tiene que ver con usted y no con nadie más. Y solo usted lo puede cambiar. Dios es bueno y nos da la oportunidad para que seamos bendecidos. Queremos las bendiciones de Dios y Dios quiere las bendiciones para usted. ¿Sabía usted que Dios tiene ya bendiciones para usted que está esperando para dárselas? Ya. Dios es un Dios bueno, hermanos, y no tiene el brazo cortado para no bendecirnos. Dios es Dios y Él puede hacer lo que sea. Y quizás usted tiene una situación muy difícil y dice, pero esto, pero es que el otro, pero es que... Quite los peros de ahí y ponga fe y diga, mi Dios, cuando yo haga el cambio que necesito hacer, mi Dios va a hacer lo que Él ha prometido hacer. Y yo le aseguro que Dios es fiel
Dios lo va a hacer. Y esta mañana yo le animo que usted haga un voto con el Señor, no conmigo ni con la congregación, pero con Dios. Que usted sea serio y verdadero y que admite que el problema es suyo y no de Dios, ni del diablo, ni del esposo, ni de la esposa, ni de los hermanos, ni de la iglesia, ni del trabajo, sino de usted mismo. Todos los problemas que acarreamos, todos los problemas que vienen a nosotros, tienen que ver con nuestra vida personal. Y usted puede tener todo el éxito que usted desee si simplemente arregla cuentas con Dios. Dios siempre está haciéndonos invitaciones, como le hizo a su pueblo en Isaías 1:18, venid y arreglemos cuentas. Si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Todo lo que tienes que hacer es venir, y luego termina diciendo, venid y comamos juntos. En otras palabras, tengamos compañerismo y vamos a arreglar cuentas. Jesús lo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Únete conmigo. Y lo que Jesús está diciendo ahí en capítulo 11:28 es que si nosotros ponemos nuestras cargas en Él y le permitimos que Él nos ayude con la carga, se va a hacer más ligera la carga, se va a hacer más fácil. Pero para caminar con Él y para que Él se ponga de acuerdo contigo, tienes tú que ponerte de acuerdo con Él, ¿ok? Entonces, todo lo que tienes que hacer, ponerte de acuerdo con Él. A veces queremos que Dios cambie en lugar de nosotros cambiar, ¿verdad? Pero Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. El que necesita cambio somos nosotros, claro, ¿verdad? Yo creo que todos lo sabemos. Póngase de pie.